estás? ¿Cómo te sientes hoy? Me imagino y espero que sea así, con mucho ánimo y fuerzas para poder aprender el tema nuevo que abordaremos hoy, vectores. ¿Recuerdas qué elementos son partícipes para que tengas fuerza y ganas de estudiar con mucho ánimo? Sí, pensaste bien, todo depende de tu descanso y los alimentos que consumas. En programas anteriores vimos que por medio de los alimentos que consumimos nos sentimos bien y estos nos proporcionan energía, que es un producto de la fuerza. Hablando de fuerzas, ¿cómo representarías en este momento las fuerzas que están inmersas en la posición donde te encuentras? Por ejemplo, ¿qué fuerzas se involucran en tu mano para poder encender el televisor? ¿O qué fuerzas están inmersas en ti cuando te encuentras frente a la pantalla viendo este programa y te levantas para ir a la cocina por un vaso de agua? Pues bien, el día de hoy veremos cómo representar y determinar la cantidad de fuerza resultante en un sistema. Se acerca el festejo de fin de año y de las posadas, esa época en la que nos gusta celebrar en familia. Por ejemplo, a mí lo que más me gusta de las posadas es el momento de romper la piñata. Bueno, he de confesar que también disfruto mucho cuando veo a mis tíos ideando y batallando sobre dónde y cómo colocar la piñata para que no la rompan fácilmente. ¿Y a ti? ¿Qué actividad te gusta mucho de estas fechas? Bien, pues el reto que tienen mis tíos cuando se suben a la azotea o se saltan a la casa del vecino consiste en saber dónde colocar los extremos del lazo que sostendrá el peso de la piñata. Observa la siguiente imagen y analiza la relación de fuerzas que existe en ese momento. El peso de la piñata, las fuerzas que sostienen la piñata y los ángulos que se tienen son elementos que consideramos en esta sección para poder saber la fuerza que ejerce cada uno de los elementos para mantener la piñata a cierta altura antes de que la rompan. Comenzaremos con el concepto de magnitud vectorial, al cual se conoce como aquella magnitud que, además de conocer su valor numérico y su unidad respectiva, es necesario conocer también la dirección y sentido para que así dicha magnitud logre estar perfectamente determinada. Para que quede clara esta definición, consideremos lo siguiente. Si una persona desea disparar una flecha al blanco, ella debe conocer la fuerza mínima que debe aplicar a la flecha para que ésta se incruste en el tablero. Pero supongamos que a dicha persona, después de conocer la distancia de ella al blanco, le tapan los ojos. ¿Sabrá a dónde apuntar? La respuesta es no, pues conocerá cuánto debe tirar de la cuerda, pero no sabrá hacia dónde. Además de eso, ¿qué le falta conocer para atinar al centro del tablero? Bueno, pues le falta la ubicación final a la que llegará la flecha, es decir, la ubicación del blanco. Este es un ejemplo en el que la fuerza se considera como una magnitud vectorial, pues además del valor y la unidad respectiva, se necesita la dirección y sentido, lo que representa como un vector. Un vector es un segmento de línea recta orientada que sirve para representar a las magnitudes vectoriales. Los elementos de un vector son los siguientes. Punto de aplicación, el cual está dado por el origen del vector. Intensidad, módulo o magnitud, la cual se considera como el valor numérico del vector. Está dado en escalar. Sentido es la orientación del vector y dirección es la línea de acción del vector o las líneas paralelas a él. Ahora que conocemos estos elementos, podemos hablar de algunos tipos de vectores. Comencemos. Los colineales, es decir, los vectores que están contenidos en una misma línea de acción. Pueden tener la misma dirección o también pueden ser de dirección opuesta. Cuando se tienen vectores que apuntan hacia un mismo punto, se llaman vectores concurrentes, es decir, son aquellos vectores cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. Para el caso de la flecha y el arquero, son las diversas flechas que se pueden lanzar y todas llegan o apuntan al blanco. También existen vectores sobre un mismo plano. Consideremos que las flechas las colocamos sobre la superficie de una mesa. Entonces, estos vectores están contenidos en el mismo plano, los cuales se definen como vectores coplanares. ¿Hasta el momento consideras que todos son tipos de vectores? ¿Qué pasa si tenemos flechas de distintos tamaños? ¿O qué pasa si sobre una misma mesa se tienen dos flechas del mismo tamaño, pero son opuestas y paralelas? En los casos anteriores se tienen vectores iguales, los cuales poseen la misma intensidad, dirección y sentido, es decir, dos flechas que pueden estar en la misma línea de acción o pueden ser paralelas entre sí, pero apuntando a la misma dirección. Por otro lado, si son opuestas, entonces se consideran vectores opuestos, es decir, cuando tienen la misma magnitud o la misma dirección, pero sentido contrario.
¿Te imaginas qué tipo de operaciones se pueden hacer con los vectores? Cuando un vector se multiplica por una cantidad numérica, resulta ser otro vector en la misma dirección, pero de una magnitud igual a las veces que se multiplica la cantidad por el vector dado. Ejemplo, si las cantidades son mayores a 1, las flechas serán más grandes a la flecha o vector inicial, pero si se multiplica por una fracción impropia positiva, cantidad entre 0 y 1, el resultado será una flecha más pequeña. Sumar dos o más vectores es representarlos por uno solo llamado resultante. Este vector resultante produce los mismos efectos que todos juntos. Hay que tener en cuenta que la suma vectorial no es el mismo que una suma aritmética. Veamos el siguiente ejemplo. Si se tienen fuerzas que actúan en la misma dirección y sentido, es decir, vectores colineales, la fuerza resultante equivale a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. En el ejemplo de la pantalla, vemos que tres personas que jalan el carro en una misma dirección pueden ser sustituidas por una sola persona con la fuerza de las tres anteriores que jalan la misma dirección deseada. ¿Qué longitud y dirección debe tener la flecha que representa la fuerza del hombre más fuerte? Como las tres fuerzas actúan en el mismo sentido, las tres tienen la misma dirección y las tres contribuyen al movimiento del auto, así que la fuerza total aplicada es la suma de las tres fuerzas. Sin embargo, la fuerza del hombre fuerte equivale a la de los tres chicos, por lo que su magnitud es igual a la suma de las tres anteriores y la dirección es la misma que la de las fuerzas de los otros chicos. Se le conoce como fuerza resultante a la suma resultante de otras fuerzas, FR. Como habrás notado, este tipo de situaciones corresponden a vectores con la misma línea de acción, es decir, colineales, y pueden tener o no el mismo sentido siendo así positivos o negativos, y para obtener su vector resultante solo se suman o restan sus magnitudes. ¿Pero qué sucede cuando no son colineales? Veamos el siguiente video que nos explica el caso cuando tenemos vectores coplanares en distintas direcciones. Fuerza resultante. Para mover un objeto tenemos que aplicar una fuerza. Lo mismo sucede si queremos levantarlo, deformarlo, empujarlo, comprimirlo. Pero, ¿qué es una fuerza? En física, la fuerza es considerada una magnitud que se observa solo cuando es aplicada. Al ser un vector, posee una intensidad, un sentido y una dirección. Y la unidad internacional utilizada para medirla es el newton, N. ¿Qué pasa cuando se aplican dos fuerzas a un mismo objeto? Veamos tres casos. Imagina que tenés un objeto muy pesado delante tuyo y tratás de empujarlo, pero no conseguís moverlo. Le pedís ayuda a un amigo y entre los dos logran moverlo. Vamos a nombrar F1 a la fuerza que aplicaste, F2 a la aplicada por tu amigo. Al ser dos fuerzas con la misma dirección y el mismo sentido, las intensidades se suman y se genera una fuerza resultante mayor, que en este caso permite mover el objeto. Ahora imagina que están jugando al tira y afloja con un pañuelo atado a una soga. Vos estás en un extremo y tu amigo en el otro. Al tirar de los extremos, los dos van a aplicar una fuerza con la misma dirección, pero sentido opuesto. En este caso, las intensidades se restan. La fuerza resultante entonces será la resta de las fuerzas aplicadas. Si uno de los dos aplica la fuerza con mayor intensidad, el pañuelo se moverá para su lado. Si las fuerzas aplicadas por los dos son iguales, entonces el pañuelo no se moverá y seguirá en el medio. En este caso, la fuerza resultante será 0. ¿Y qué pasa cuando las direcciones de las fuerzas aplicadas son diferentes? Imagina que están tirando de unas sogas atadas a un objeto, pero están posicionados de manera oblicua con respecto al objeto. Para conocer la fuerza resultante en estos casos, se utiliza el método del paralelogramo. Tracemos los vectores F1 y F2 para ver cómo obtener la fuerza R o resultante. Una vez dibujados, desde donde termina F1 se traza una línea recta paralela a F2. Y desde donde termina F2 se traza una línea paralela a F1. Cuando las prolongaciones se encuentran se forma el paralelogramo. La diagonal del paralelogramo es entonces la fuerza resultante de la suma de ambas fuerzas. Si ambas fuerzas, F1 y F2, presentan la misma intensidad, el objeto se mueve hacia adelante. En cambio, si las fuerzas no tienen la misma intensidad, el objeto se mueve en la dirección de la fuerza que se aplica con mayor intensidad. Cuando sobre un objeto en reposo actúan dos o más fuerzas en sentidos opuestos, es posible que el objeto no se mueva. Esto ocurre si se anulan los efectos de las fuerzas, es decir,
Si la fuerza resultante es igual a 0 newtons, o puede ocurrir que el objeto se mueva de acuerdo con la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Como en el caso del video, si uno de los dos barcos posee mayor fuerza, por ejemplo F1, entonces el barco grande se desplazará con una pequeña inclinación hacia ese sentido. Imagina que los 3 chicos que jalan el coche lo hacen con una fuerza de 80 newtons, 25 newtons y 53 newtons, respectivamente, y que estas son las únicas fuerzas que actúan. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Como se observa en pantalla, ¿qué opción eliges? 105 newtons, 108 newtons, 158 newtons o 185 newtons. Como hemos visto, las fuerzas pueden ser representadas de manera gráfica por vectores. Para que un sistema se mantenga en equilibrio, se podría decir que la longitud de dichas fuerzas y la dirección deben coincidir, pero el sentido debe ser opuesto. De esta manera, se anularán las fuerzas y el sistema se mantendrá en equilibrio. Por ejemplo, cuando 2 equipos tiran de una cuerda, lo hacen en sentido contrario. Siguen una misma dirección y para que haya un empate, la fuerza que ejercen debe ser la misma. En caso contrario, el que aplique mayor fuerza será el ganador. Como vimos en esta sesión, en la interacción de los objetos siempre están asociadas las fuerzas y que tengan o no movimiento no significa que no haya fuerzas en acción. En este momento que estás sentada o sentado viendo la pantalla, ¿crees que existe una fuerza que ejerza sobre ti? Piénsalo y lo analizamos en el siguiente programa. ¡Hasta pronto!